El saber. En la mística occidental se habla del camino de purificación y del camino de la iluminación. En este contexto, iluminación significa revelación de cómo estar más ampliamente en consonancia con los movimientos del espíritu omnisciente. Se trata de hacerse uno con su conocimiento y con su guía interior. Saber significa, en primer lugar, identificar cuáles son los pasos a dar en este camino. Asombrarse. Cuando comienzo a asombrarme, me expando, me siento unido a algo grande. Siento que soy uno con eso y al mismo tiempo me siento pequeño ante eso. Pequeño solo porque me asombro y solo durante un tiempo que dure mi asombro. Me detengo en el asombro y permanezco en él, porque en el asombro mantengo la distancia. En el asombro sencillamente estoy ante algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo podemos soportar ese asombro? A menudo nos abruma tanto que queremos tomar posesión de él. Queremos controlarlo, ya sea mentalmente o desde nuestros sentimientos, o bien atrapándolo para ir a su encuentro. Cuando me encuentro parado frente a una montaña alta y me expongo a ella, llego a vibrar con ella y ella vibra conmigo. A veces me cuesta soportar su vibración. La percibo como algo demasiado poderoso en mi mente y en mi cuerpo. Entonces me lleva más allá de mi asombro por encima de ella hacia algo más grande, cuyas ondas me han alcanzado a través de ella. Eso más grande se me ha revelado a través de ella. Si me quiero mover, por ejemplo, para subir la montaña e incluso escalarla, qué terrible suena esa palabra si le prestamos mayor atención. Me advierte para que no me acerque tanto. Si desprecio su advertencia, pierdo el asombro ante ella y ante lo más grande que a través de ella me ha tocado. Percibo lo mismo cuando contemplo una flor que me cautiva por su belleza y su perfume. Asombrado me detengo ante ella. Ante ella simplemente estoy, pero no solo ante ella. A través de ella llego a sintonizar con esa fuerza que se revela en ella, que en ella asiente a mí. Cuando sigo mi camino, colmado de mi asombro, la flor me acompaña y con ella también esa fuerza maravillosa. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando la arranco? ¿Aún me sigo asombrando? Quizás sí, porque eso es una cara de algo más. La otra cara es que tal vez una montaña me esté invitando a acercarme más a ella. Si acepto su invitación, subo por ella recogido y en asombro. Permanezco todo el tiempo unido a esa fuerza que todo lo mueve y que me estira con ella y me permite subir. Lo mismo ocurre con una flor u otra planta. Quizás sean plantas medicinales o nutritivas. Me permiten cogerlas para que yo y otros sigamos vivos. Quizás la planta esté contenta porque quiero gozar de su belleza, también en mi casa. La corto de su tallo suavemente asombrado. En casa le doy un lugar especial donde esté bien y le proporciono el agua y los nutrientes que necesita para seguir viviendo. Cuando abrimos nuestros ojos y nuestros demás sentidos a la belleza de la creación que nos rodea, el asombro no tiene fin. Con asombro nos volvemos devotos, respetuosos, cuidadosos, amorosos. Asombrados somos plenamente felices, en contacto con lo cercano y con lo lejano a la vez, siendo uno con el todo. La conciencia. ¿Dónde se halla la conciencia? En nosotros. ¿Dónde, por ejemplo, se halla nuestra conciencia corporal? ¿Tenemos una conciencia corporal o solamente somos conscientes de una pequeña parte de nuestro cuerpo? ¿Y si fuera así? ¿Somos conscientes de ello y así lo aceptamos, o mejor dicho, asentimos a eso? Aún así, pensando o no en nuestro cuerpo, siendo o no conscientes de él, es dirigido por una conciencia que hace converger todas sus acciones y procedimientos hasta el más pequeño detalle, lo cual escapa a nuestra conciencia individual
y la supera en todo sentido. ¿Dónde se encuentra esa conciencia? ¿Se puede hallar en nuestro cuerpo o en algún lugar en nosotros? Tal vez en algún lugar del que no hemos sido o somos conscientes en absoluto. Por ejemplo, en el regazo de nuestra madre, que allí nos recogía cuando éramos pequeñitos. Esté donde esté esa conciencia fuera o dentro de nosotros, siempre somos partícipes de ella, pero solamente porque esa conciencia permite que seamos partícipes de ella. En nosotros, los seres humanos, existe algo especial, y es que podemos ser conscientes de esa conciencia. No solamente la tenemos, sino que somos conscientes de ella. De esa forma participamos de ella de una forma especial, pero solo de una ínfima parte. Entonces, ¿dónde se halla la conciencia? ¿Hay una conciencia fuera de nosotros y fuera de todo lo que percibimos como existente, y que se mantiene vivo y es existencia gracias a esa conciencia? ¿Existe esa conciencia independientemente de nosotros e independientemente de todo lo que pueda ser experimentado por nosotros? ¿Nos lo podemos imaginar de otra forma? ¿No resulta absurda la idea de que esa conciencia dependa de nosotros, de nuestro cerebro y de nuestra razón? No obstante, nos sentimos unidos a esa conciencia hasta sus últimas consecuencias. Percibimos instintivamente que sin esa conciencia moriríamos, que sin ella no podríamos ya existir. ¿Qué ocurre entonces con nosotros cuando morimos? ¿Qué ocurre con toda otra vida cuando termina de vivir? ¿Qué ocurriría con la Tierra si dejara de existir alguna vez? ¿Terminaría también la conciencia o más bien todo lo contrario? Todo permanece en esa conciencia porque no hay nada que pueda perecer ni terminar en esa conciencia. En ella no hay nada que pueda perecer porque ya existió gracias a que fue consciente a la conciencia, y debemos y podemos deducir que sigue estando ahí porque para esta conciencia sigue siendo consciente. Nos la podemos imaginar eterna, sin principio ni fin, siempre ahí. Por lo tanto, cuando morimos, seguimos estando en esa conciencia. Y, por encima de todo, nuestra conciencia sigue estando en esa conciencia, de forma diferente quizás, más extensa, e igual que esa conciencia, eterna e infinita. ¿Quién posee esa conciencia? ¿Hay alguien que la tenga? ¿O es la conciencia ella misma? Esta conciencia, ¿es la conciencia pura, plena e infinita? ¿Es la causa y el origen primigenio de todo existir? Esa conciencia es espiritual, puramente espiritual. Es el pensamiento puro que todo lo piensa y que todo lo produce. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos frente a ella? ¿Cómo vamos a su encuentro? ¿Podríamos en alguna ocasión desprendernos de ella? ¿Termina para nosotros cuando morimos o después de nuestra muerte? ¿En ella y con ella nos hacemos más ampliamente conscientes? ¿Esa conciencia nos integra en su conciencia? ¿Esta conciencia es el verdadero ser, el ser en sí, más allá del que percibimos físicamente? Porque todo depende de esa conciencia, también todo ser que esté físicamente vivo está conectado a ella. Estamos unidos a ella físicamente ahora y al final, y también después. Y como a través de nuestro espíritu somos conscientes de esa conciencia, sentimos en nosotros el anhelo de extender y ampliar aún más, cada vez más, ser conscientes de ella. ¿Cuánto? Conscientes infinitamente. Consolado. ¿Cuándo nos sentimos reconfortados? En la noche. Ella nos consuela. Lo mucho y lo confuso del día, también lo amenazante, pasan a segundo plano. Por un tiempo pasan. En la noche nos tranquilizamos, reflexionamos mejor y nos cansamos. El sueño nos vence.
Por encima de todo pone punto y final al día. Cuando dormimos soñamos y estamos en otro lugar, quizás donde nos sentimos reconfortados, donde sentimos que hemos vuelto a un espacio de confianza, casi como con la madre, pero más grande, más amplio, más profundo. Sentimos que hemos vuelto a casa, al origen. Ahí estamos profundamente reconfortados. Lo intranquilo, lo angustiante, lo exigente se acabó. Allí todo es bueno. ¿Es esta una imagen de ensueño? ¿Contradice acaso nuestra experiencia real? Ante todo, esta imagen nos ayuda a tranquilizarnos, nos lleva de vuelta a lo esencial, a la fuerza verdadera, porque hacia allá va nuestro anhelo y nuestro camino. No importa cuáles hayan sido los desvíos, también van hacia allá. Cuando despertamos, ya sea después de dormir o después de un recogimiento profundo, se ordena lo diverso y lo confuso, porque descansamos en otra parte de nosotros mismos. ¿Cómo? Reconfortados. Antes. Para todo lo que existe hay un antes. Antes de cada obra hubo un antes. Nosotros también tuvimos un antes. Antes de nosotros estaban nuestros padres y nuestros ancestros. Nosotros venimos después de ellos porque ellos estaban antes. Igual que nosotros estamos antes de muchos otros que vendrán después. Venimos después de nuestros ancestros, tanto en el tiempo como en lo que somos. Porque somos nuestros ancestros. Aunque hayan estado antes que nosotros, aún siguen hoy en nosotros. ¿También nuestro yo estaba ya antes? ¿Trae consigo nuestro yo algo que está en nosotros y que es diferente a lo que nos une a nuestros antepasados? ¿Ya estuvimos antes y estamos ahora otra vez? ¿Estamos no solo en nosotros, sino también en otras personas, de manera que nos reencontramos en ellas y ellas en nosotros? A veces lo vivenciamos así, y en ese encuentro con ellas nos reencontramos a nosotros mismos de una forma muy especial. ¿Cómo sucede con nuestra conciencia? ¿También estaba ya antes? Percibimos en nosotros un aumento de la conciencia en el sentido de que con el tiempo adquirimos cada vez una mayor conciencia sobre nosotros mismos y las cosas. Por eso, también con relación a nuestra conciencia, percibimos un antes y un después. Pero esto es tan solo un pensamiento superficial, porque nuestra conciencia personal depende de otra conciencia, es decir, que puede ser consciente de sí misma y de otras cosas porque se haya unida a otra conciencia, y tan solo en la medida en que ésta actúe en ella. Esta otra conciencia no puede depender en absoluto de nuestra conciencia, pues ya había actuado independientemente en nuestro cuerpo, sin que nos percatásemos de ella ni como conciencia ni como nuestra conciencia. Esta conciencia es y está afuera de nuestra conciencia. Por eso también existía antes que nosotros. No es posible imaginarla surgiendo de nosotros, solo de nosotros, ni siquiera que haya surgido junto con nosotros. Sigamos en la consideración. Cuando la hacemos consciente, puede ser una conciencia puramente personal, una conciencia que solo nos pertenezca a nosotros y que esté a nuestro servicio, ¿o es una conciencia de la que forman parte todos los seres humanos? Entonces debe ser una conciencia que no solamente estuvo antes que nosotros, sino antes que todos los seres humanos. Así pues, ¿qué clase de conciencia es? Es una conciencia que lo supo todo desde siempre y de una manera en la que todo solo puede ser y existir porque esa conciencia, desde siempre, fue consciente de todo. Todo puede ser solo porque esa conciencia es consciente de ello.
todo llega a ser y existir porque es pensado y sabido por esa conciencia. Esa conciencia es y está simultáneamente con todo lo que hay, porque es una conciencia en movimiento, porque todo lo que es se mueve y así también ella se mueve. Desde esa perspectiva, esta conciencia tiene un antes y un después. Todo lo que fue antes permanece consciente en ella, de la misma forma que también le es consciente el después. En este sentido, tanto un antes como un después existen al mismo tiempo para esa conciencia. Por lo menos así es como lo concibe nuestro pensamiento. ¿Hubo un antes de nuestro ahora? ¿Ya existía antes también nuestro yo? ¿Existimos en otros seres humanos de manera que, cuando nos relacionamos con ellos, en ellos nos encontramos a nosotros mismos? ¿Son importantes estas preguntas o la respuesta es de por sí evidente? Con nuestra conciencia nos percibimos unidos a esa conciencia amplia y extensa. En sintonía con ella todo puede ser consciente, todo lo que fue y quizás también lo que pueda ser alguna vez. Todavía queda por reflexionar lo siguiente. En esa conciencia, todo aquello que fue aún se halla en movimiento. Por eso, en esta conciencia amplia y extensa, sigue habiendo un movimiento de antes y después. Hay también un movimiento de antes y después que nos toma y nos arrastra a algo inacabado, a algo que aguarda su terminación. Y, en un sentido más amplio, en nuestro participar de esta conciencia, sigue habiendo para nosotros un antes y un después, al menos por un tiempo. Eso se aplica a nosotros individualmente y a nuestra relación con otros. Eso significa, por un lado, que después de nuestra muerte puede haber algo inacabado que debe y puede continuar dentro de esa conciencia extensa hasta que esté terminado. Y por otro lado, puede ser que entremos en contacto con algo no terminado, quizás también con un yo nuestro anterior. Tal vez solamente con ellos podamos y debamos culminar lo que en nosotros aún no está concluido. ¿Esto nos debería preocupar? ¿Podemos dirigirlo o modificarlo en algo o también, en este caso, la conducción depende completamente de esa conciencia amplia? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Podemos hacer algo? A veces experimentamos que esa conciencia amplia y extensa nos regala una revelación especial y nos lleva consigo un movimiento que une el antes y el después en el ahora. Es una experiencia de plenitud, de completud, que se nos da a muchos ya en el aquí. ¿Aún sigue siendo un movimiento nuestro o es un regalo con el que se nos obsequia ya ahora? Por lo tanto, ¿de qué manera podemos y debemos comportarnos respecto a esa conciencia? Pues sin reparos, en sintonía y consonancia con ella, simplemente estar, simplemente ser. El miedo constriñe. Así lo percibimos muchas veces y entonces nos queremos librar de él. Queremos salir de la estrechez y del encierro para poder respirar otra vez. Esa forma de miedo tiene que ver con nuestro nacimiento. Allí fue donde vivenciamos la estrechez más intensa. Era cuestión de vida o muerte, hasta que pudimos conseguir nuestro primer soplo de respiración. Esa experiencia todavía tiene efecto siempre que queremos o debemos imponernos. El recuerdo de esa experiencia nos impulsa a resistir y a perseverar. En ese sentido, toda aventura exitosa es una repetición del nacimiento. Quizás muchos busquen siempre nuevas aventuras para volver a sentir ese miedo original y su superación, aun cuando este miedo vuelva a repetirse. Para ellos representa volver a sentir esa felicidad primera de haberlo logrado todo y después poder alimentarse y dormir
en el pecho de la madre. Porque, ¿de qué sirve una aventura si no podemos contarle y dejar que otros se alegren con nosotros por haber logrado superarla sanos y salvos? Igual que cuando nuestra madre se alegró con nuestro nacimiento. Encontrarse con el miedo. Ese miedo original, sin embargo, permanece en nuestros miembros y en nuestro sentimiento, incluso más tarde. En lo más profundo somos conscientes de él. ¿De qué manera podemos relacionarnos con ese miedo? Podríamos relacionarnos con él física y espiritualmente, por ejemplo, reviviéndolo y superándolo en una emoción actual. Así lo recomiendan algunos métodos modernos de psicoterapia. Pero también podemos tratarlo de una forma espiritual, permitiendo que nuestro cuerpo se quede por un momento atrás, mientras nuestro espíritu, como en un viaje, se deja llevar y dirigir por esa conciencia extensa hacia una profundidad y una amplitud en la que también podemos percibir nuestro cuerpo y sanarlo espiritualmente. De esa manera, algo que antes estaba corporalmente en nosotros, sale ahora espiritualmente hacia afuera, por ejemplo, ese miedo. Y dentro de esa conciencia extensa nos encontramos con otros seres humanos, sobre todo con quienes estamos en ese momento íntimamente unidos, o lo habíamos estado antes. Seres humanos que también experimentaron ese miedo y que quizás murieron a causa de él. Tal vez en esa conciencia extensa consiguieron superar ese miedo. Tal vez estén esperando poder superarlo junto a nosotros, para así lograr su sanación y la nuestra. De ahí que dentro de esa conciencia seamos conscientes, tanto de su miedo como del nuestro. Juntos, dentro de esa conciencia, esperamos una ayuda, un movimiento del espíritu. Y también esperamos un movimiento del espíritu dentro de nuestro cuerpo. Esperamos que esa conciencia ordene espiritualmente algo en nuestro cuerpo y lo sane. El miedo súbito. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo de pronto nos asalta? Cuando de repente tenemos miedo de no poder respirar y ahogarnos. Quizás algo parecido a lo que experimentamos al nacer. Cuando nos aprisiona de tal modo que ya no podemos pensar en otra cosa, y con las últimas fuerzas lo único que queremos es salir de él. ¿Cuál sería para nosotros una posible solución? Nos conectamos a ese movimiento espiritual y a esa conciencia amplia y experimentamos cómo esa conciencia espiritualmente tiene un efecto sanador en nuestro cuerpo. Espiritualmente significa que esa conciencia ha superado algo en relación con nuestro pasado que nos mantenía atrapados, pero que también nos une a otros seres humanos e incluso a nosotros mismos, tal como habíamos sido antes de esta vida. La completud. Esta conciencia nos lleva consigo hacia ese ámbito del espíritu en el que todo es y está al mismo tiempo con todo lo demás. Nos lleva consigo en un movimiento que completa lo que en nosotros y en otros, a los que nos sentimos unidos, estaba esperando ser completado. ¿Y cuál es la completud? La completud espiritual. En ese movimiento la conciencia completa consume nuestro miedo. Otros también temen por nosotros igual que nosotros quizás temamos por ellos. ¿Cómo tratamos ese miedo? Ese miedo no tiene razón de ser, sencillamente porque no sabemos dónde nos lleva ese movimiento del espíritu, ni a nosotros ni a los demás. Dejemos pues a los otros en manos de sus destinos, tal como ese espíritu lo consumará para ellos. Del mismo modo que también dejamos en manos del movimiento de ese espíritu la consumación de nuestro destino. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Qué ocurre con quienes han temido por nosotros? Ellos y nosotros somos devueltos a nuestro propio miedo, a nuestro miedo más profundo.
El miedo más profundo. ¿Qué es ese miedo más profundo? Es el miedo de no haber podido ser dado a luz a pesar de estar ahí. Es el miedo de no poder llegar tampoco a nuestro próximo nacimiento, que nos espera con nuestra muerte. ¿Cómo tratamos ese miedo? Esperamos el tiempo adecuado. Reunimos las fuerzas espirituales que nos preparen para ese paso, llegue cuando llegue. ¿Cómo lo logramos? Practicamos ese paso dejándonos tomar ya ahora por ese movimiento del espíritu, como si en ese recogimiento probáramos cómo se pasa al otro lado, al ámbito espiritual, como si ya ahora nos dejáramos arrastrar hacia él por los movimientos del espíritu. Así pues, ya experimentamos ahora en el recogimiento nuestro nacimiento espiritual. Lo que no se sabe solo no es sabido para nosotros, ya que si tiene efecto, si actúa, es sabido por alguien. Quizás también nosotros lo conocimos alguna vez, pero fue desplazado hacia lo que llamamos inconsciente. Ahí sigue actuando, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. La mayor parte de lo que tiene efecto, de lo que actúa, nos es desconocido. No podríamos soportar conocerlo, sería demasiado grande para nosotros. Por eso, de lo desconocido, conocemos solo la parte que necesitamos para vivir. También gran parte de eso es desconocido, ya que lo seguimos instintivamente, sin reflexionar, especialmente en situaciones de extrema necesidad y de soluciones inmediatas. Aún así, tenemos acceso a lo que desconocemos, pero no de manera que de pronto lo sepamos todo. Hayamos acceso a una conciencia extensa en el recogimiento, estando en el movimiento omnisciente del espíritu, que todo lo piensa tal como es, o mejor dicho, que todo es como él lo piensa. Cuando vamos en su movimiento, nos lleva consigo a su conciencia. ¿Qué movimientos son esos? Son sobre todo movimientos de amor. Caminando con esos movimientos y gracias a ellos, lo desconocido se nos hace así consciente. ¿Consciente de qué modo? Mediante una revelación sorpresiva. De pronto, con ese movimiento encontramos un acceso a un saber que, a nosotros y a otros, nos abre nuevas puertas y nos indica nuevos caminos. ¿Qué puertas son y qué caminos? Son caminos y puertas que, al traspasarlos, nos permiten ver dónde antes éramos ciegos. Cuando caminamos por esos caminos, llegamos a metas que antes nos resultaban inalcanzables. Esas metas son metas espirituales. Ese saber es un saber profundo, un saber lo esencial, un saber acerca de lo que nos lleva a la culminación espiritual más allá de nuestra vida. Es un saber que revela cómo vibrar con los movimientos del espíritu, hasta llegar a la calma, calmados como el espíritu, sabiéndolo todo sin saberlo uno mismo, saber como el espíritu solamente en él. ¿Cómo? Amando.